momento de leer la entrevista de la semana. Vamos a retomarnos al pasado con uno de los personajes más polémicos de la historia mexicana. Tenemos en el estudio al general Porfirio Díaz, o eso podríamos creer. Él es Pedro José Fernández, el hombre detrás de una de las cuentas de Twitter más populares en el país, @don Porfirio Díaz, y que se encarga de difundir la historia nacional con el mismísimo expediente de una forma incansable. En tan solo algunos años ha obtenido cientos de miles de seguidores a través del humor y la sátira. Hace poco también escribió la novela Los pecados de la familia Montejo. Bienvenido al estudio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Joven Porfirio Díaz, joven, realmente. Sí. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, platícanos, ¿cómo surgió la idea de revivir al general en Twitter y hacer toda esta labor que hace todos los días? Pues estaba yo jugando con mi cuenta personal de Twitter y vi que había otros personajes y dije, pues, ¿por qué no hago yo un personaje del personaje histórico general, que me gusta? El general Díaz. Sí, y entonces pues abrí la cuenta de Porfirio Díaz así como un poquito para jugar y empezó a tomar tanta importancia y para mí, para tantas personas, pues ya lo hice en serio. Claro, pero es una gran labor. Tuiteas diario bastante, tienes actividades, tienes rondas de preguntas de don Porfirio, domingos históricos, entre muchas cosas. Es una labor. Sí, alguna vez hubo también martes de leyendas y jueves de libros. Digo, es increíble saber que todavía nos interesa la historia de México, ¿no? Y que estos personajes todavía tienen ese peso entre nosotros. Sí, lo que yo siempre sostengo es que no nos interese o nos aburre, es que no nos la han sabido contar. Claro. Entonces, yo adapté toda esta historia al lenguaje de Twitter, viendo más o menos los memes y lo que usan, lo adapto a la historia mexicana y a la historia en general y a la gente le gusta mucho. Claro, hace unas horas tuitaste que cómo era posible que conociéramos más princesas de Disney que personajes, ¿no? De la independencia. Sí. Y son cosas ciertas. No sabemos de la historia y esta es la manera amena y con un humor muy específico para conocer de la historia de México. Oye, sí que a Gwendolyn y a mí nos encanta la ironía, la sátira y el sarcasmo y haces un gran trabajo con ese tipo de humor, con el personaje de don Porfirio. Por ejemplo, ese tipo de tweets también confrontan a la gente de, o sea, ¿qué sabes? Exacto. Realmente, ¿qué sabes? Sí, ¿qué sabes? Porque, digo... Y el paso de escribir en Twitter cómo se va a un libro. Híjole, es que sí estuvo bien complicado. Esta es tu primera novela, Es mi ¿cierto? primera Los novela. pecados de la familia Montejo. Ahí lo tengo. Sí, pues... Mira, resultó complicado porque yo tenía esta trama que no era histórica y a mí siempre me gustó escribir. Entonces, cuando empezó el boom de la cuenta dije, pues ahí está mi público, tengo que llevarla 100 años para atrás al Porfiriato. Y luego escribiendo es así como, no es sátira ni puedo yo escribir a Porfirio Díaz como el personaje de Twitter, tiene que ser ya el militar, serio, presidente. Entonces sí me costó un poquito, pero bueno, al final sí logré plasmar, creo que logré plasmar la época completa desde la sociedad, diferentes clases sociales, diferentes opiniones. Son 30 años de la historia de México, de 1885 a 1915, y todo lo que pasa alrededor en el Inter con esta familia Montejo. Oye, pero muy interesante. A mí lo que me llama la atención es que no escribiste, tu primera novela no fue sobre la vida de Porfirio Díaz. Y dos, retrataste muy bien toda la atmósfera del siglo XIX, principios del siglo XX, todo el conservadurismo, la lucha de clases, ¿no? No sé, todo lo que se quería importar, ¿no? Lo afrancesado, etcétera. Pues lo que yo planteé desde el principio es que no quería escribir una novela sobre Porfirio Díaz porque es un personaje tan complejo y tan grande que abarca pues, la guerra de reforma, la intervención francesa, el gobierno de Juárez, la revolución y todo eso. Entonces sí iba a ser muy, muy grande. Entonces lo resumí a su gobierno y creo que la mejor forma de ver a su gobierno es a través de la gente que vive en su gobierno. Entonces por eso planteé a esta familia Montejo, que son unos ricos hacendados, pero que conviven tanto con secretarios de gobierno como con clase media y clase baja, que bueno, están los peones de su hacienda, que pues, sí sufren todas estas explotaciones y las represiones, etcétera, etcétera. Entonces, sí traté de abarcar lo más posible y no tratar de reivindicar ni contar la historia secreta. Es algo así como, así vivía la gente de todas las clases sociales, así pensaba, a veces estaban a favor, a veces estaban en contra y por
cuestiones políticas y sociales, estalló la revolución. Por supuesto, pero sí retrata muy bien esa época, sobre todo en una de las partes que cuentas que al funeral, no quiero adelantar detalles, pero a un funeral llega el general Díaz Sí. y todo el mundo se cuadra, literalmente. Sí, ¿no? luego yo digo, es que Beatriz Montejo mata a su esposo y me dice, no cuentes el libro, y yo, es que lo maté en la primera línea, tampoco es contar el libro. Pero esta Claro. es una opción más que nos das para conocer la historia, para leer. Sí. La gente busca opciones de lectura, mucha gente que no sea aburrida, y más en la historia que a muchos se los hace, yo creo que es una manera de acercarnos, ¿no? Sí, yo cuando la estaba escribiendo estaba preguntándole a la gente qué quería leer, entonces empecé a quitar pues hechos históricos, los empecé a poner, y yo quería que la historia fuera emocionante. Yo siempre escribo desde el qué libro me gustaría leer, entonces es un libro muy emocionante que pasan muchas cosas todo el tiempo para que yo como escritor mantenga el interés y el lector está... Me han dicho, me piqué y lo leí en 2 días. ¡Wow! Sí, Sí. te entiendo, ¿eh? Es que la verdad es que es un periodo de la historia mexicana riquísimo, muy interesante y que a veces no nos damos cuenta de eso y no nos remontamos al pasado y empezamos a investigar, pero la verdad creo que haces un gran trabajo a través del libro y la cuenta porque invitas a la gente a ver este tiempo o este periodo con otros ojos, creo. Sí. ¿Qué le dirías a la gente para que se metiera un poco más en la historia de México, en la historia reciente? Que dejen de ver la historia como hechos y la empiezan a ver como personajes, que dejen de ver héroes y villanos y que sí hubo pasiones y hubo la gente que hizo todo con la gente, los personajes históricos, hicieron todo por algo y la mayoría de ellos, aunque ahora los vemos como villanos, pensaban que estaban haciendo el bien del país o lo hacían por México, entonces de repente que veamos como villanos a Santana o a Iturbide o a Porfirio Díaz o a Plutarco Elías Calles, cuando nos adentramos a sus biografías vemos que lo hicieron por algo y que tenían un pasado que los llevaron hasta ese punto y es mucho más interesante cuando ves todos los actores de un hecho y entiendes por qué lo hicieron que toda esta versión blanco y negro que de repente te cuentan en la escuela. Bueno, y sobre todo la importancia de no sacar de contexto, ¿no? No Claro. descontextualizar. Pedro José Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias mejor por- conocida como sí. @Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Tenemos también la opción del libro. Muchísimas gracias por Gracias por platicarnos la invitarnos. historia de una manera diferente, con humor y que hace que lo volvamos a tener, que sea interesante, ¿no? Gracias por invitarme. Gracias. Al contrario, por estar por aquí con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.